Bienvenida familia, bienvenidos de nuevo. En un instante descubres que tu hijo, el hijo que criaste con amor y sacrificio, te ha estado mintiendo durante años. Una madre descubre que su propio hijo le roba la identidad para financiar una vida completamente falsa, una boda ostentosa, un novio millonario, una reputación construida sobre mentiras, y finalmente una madre dice, ¡basta! ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de esta madre? La decisión de esta mujer de 64 años lo cambió todo. Y lo que sucedió en esa boda te impactará. Mi suegra me acompañará al altar, no tú. Ni siquiera eres la mitad de la mujer que ella es, dijo mi hijo Daniel cuando me ofrecía acompañarlo en el ensayo de su boda. Me levanté con calma de mi asiento en la última fila. Perfecto. Entonces ella puede hacerse cargo de tus pagos de deuda de $1.000.000 en su lugar. El rostro de la novia se puso blanco mientras la mandíbula de Daniel caía al suelo. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Déjame contarte cómo llegamos a este momento. Porque hace 3 horas todavía estaba desempeñando el papel de la madre agradecida, escribiendo cheques en silencio y tragando insultos. Mi nombre es Margaret Sullivan. Tengo 64 años y al parecer he estado financiando la elaborada mentira de mi hijo durante 2 años sin darme cuenta. La mansión de la familia Whitmore estaba llena de preparativos de boda cuando llegué ese viernes por la tarde. Arañas de cristal proyectaban patrones de arcoíris sobre los pisos de mármol. Orquídeas importadas llenaban cada rincón, y camareros con uniformes blancos impecables se movían como bailarines sincronizados a través de salones más grandes que todo mi departamento. Todo gritaba dinero, dinero real, dinero antiguo, del que mi difunto esposo Frank y yo nunca tuvimos durante nuestros 38 años de matrimonio, a pesar de trabajar hasta el agotamiento en la planta de acero y en el hospital. Señora Sullivan. Patricia Whitmore se deslizó hacia mí en su vestido de diseñador, algo que probablemente costaba más que mi cheque mensual de seguridad social. Besó el aire cerca de mi mejilla con precisión ensayada. ¿Debe estar tan orgullosa? Daniel ha construido una cartera de empresas tan impresionante. El padre de Chelsea está absolutamente fascinado por sus estrategias de inversión. Sonreí educadamente, aunque algo frío se asentó en mi estómago como hielo tragado. Estrategias de inversión. Mi Daniel trabajaba en Henderson Marketing, una firma de nivel medio en el centro, ganando un sueldo decente pero nada impresionante. 52,000 al año, para ser exactos. Al menos eso era lo que yo creía. Oh, sí, alcancé a decir con la voz más firme que mi corazón de repente acelerado. Siempre ha sido ambicioso. El club náutico ya está hablando de su solicitud de membresía, continuó Patricia, con sus diamantes reflejando la luz mientras gesticulaba. Jóvenes emprendedores como Daniel son exactamente lo que necesitan. Sangre fresca, nuevas ideas, activos sustanciales. Club náutico, activos sustanciales. ¿Mi Daniel? El mismo que hace 3 meses me llamó llorando porque su coche necesitaba una reparación de transmisión de $500 que no podía pagar. El mismo Daniel que había estado cenando en mi apartamento 2 veces por semana porque el dinero para la comida estaba justo. Fue entonces cuando apareció Chelsea, prácticamente flotando por la escalera curva con su vestido de ensayo de $1,000, seda azul pálido que probablemente costaba más de lo que la mayoría gastaba en su vestido de novia real. «Madre Margaret», chilló, usando el apodo que siempre me hacía rechinar los dientes como uñas sobre una pizarra. «No puedo esperar a que veas la sorpresa que Daniel organizó para mañana. La escultura de hielo sola costó más que el coche de la mayoría de las personas». Mis manos se enfriaron a pesar de la cálida noche de primavera. Daniel me había estado pidiendo préstamos temporales durante meses. Cantidades pequeñas, siempre decía emergencias, inversiones de negocios que darían grandes frutos en pocas semanas, reparaciones de coche que no podían esperar, un depósito de seguridad para un mejor apartamento. Yo había escrito los cheques porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Ayudas a tus hijos a tener éxito, especialmente cuando son todo lo que te queda en el mundo. Pero esculturas de hielo que costaban más que coches, clubes náuticos con cuotas de membresía, deudas de $1,000,000. Fue entonces cuando la directora del ensayo, una mujer severa con una carpeta y la autoridad de un general militar, llamó a todos a sus lugares para el repaso. Y mi mundo cuidadosamente construido comenzó a derrumbarse con 8 simples palabras que revelaron todo lo que había estado demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado estúpidamente amorosa para ver. 3 horas antes,
había estado arreglando flores en mi pequeño apartamento. Margaritas de la tienda de la esquina. Nada elegante pero alegres, orgullosa de que mi hijo hubiera encontrado el amor con una mujer tan exitosa. Chelsea Whitmore provenía de dinero antiguo, de esa clase de familia que poseía bancos en lugar de pedir prestado a ellos, que tenía fondos fiduciarios en lugar de tarjetas de crédito al máximo. Su padre, Robert, controlaba un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones con propiedades desde Manhattan hasta Miami. ¿A Daniel le va tan bien?, le dije esa mañana a mi vecina, la señora Henderson, mientras regaba las plantas de tomate en mi diminuto balcón. Finalmente encontró a una mujer que aprecia su impulso y ambición. Lo que no sabía era que Daniel había estado tejiendo una intrincada red de mentiras durante 2 años, cada hilo más elaborado que el anterior. Todo comenzó cuando conoció a Chelsea en una subasta benéfica de alto nivel para la investigación del cáncer infantil, a la que asistió con un traje Armani prestado y tarjetas de presentación falsas que afirmaban que era dueño de Sullivan Investment Group, servicios financieros boutique. El primer préstamo llegó 6 meses después de su relación, entregado con su sonrisa más encantadora y esa mirada juvenil y apenada que lo había sacado de problemas desde la infancia. «Mamá, necesito $2,000 para una cena de negocios con posibles inversionistas, clientes muy importantes que vuelan desde Chicago». Yo había escrito el cheque sin una sola pregunta, orgullosa de que mi hijo estuviera relacionándose con gente de dinero serio. Una semana después, llegó la llamada. «Compra de equipo de emergencia para la oficina. Puedes cubrir $3,500. El arrendamiento de nuestro sistema de copiadoras fracasó y necesitamos cerrar un trato esta semana. Luego $5,000 por un problema temporal de flujo de efectivo mientras esperamos el pago de un cliente». Cada solicitud venía con explicaciones detalladas que sonaban tan profesionales, tan legítimas. Durante 18 meses le había dado a Daniel casi $75,000 de mis modestos ahorros de jubilación, dinero que Frank y yo habíamos ahorrado con esfuerzo durante décadas, recortando cupones, saltándonos vacaciones y comprando marcas genéricas en el supermercado. Dinero que se suponía debía durarme en mis años dorados, pagar medicamentos y tal vez un pequeño asilo si no podía arreglármelas sola. Cada vez Daniel prometía un rápido reembolso con un entusiasmo que parecía genuino. «La inversión se triplicará para Navidad, mamá. Lo recuperarás todo, más un 20% de interés». Pero la Navidad llegó y pasó sin una palabra sobre el reembolso. Luego Pascua, cuando dejé caer indirectas sobre la necesidad de que me devolviera algo de dinero. Luego mi cumpleaños en junio, que Daniel olvidó por completo porque estaba demasiado ocupado planeando su compromiso con una mujer que pensaba que era lo suficientemente rico como para costear su estilo de vida. «Los Whitmore están impresionados con la perspicacia empresarial de Daniel», había suspirado Chelsea durante nuestra primera cena juntos en un costoso asador del centro. «Papá dice que cualquiera que pueda construir una empresa exitosa desde la nada a la edad de Daniel tiene verdadera visión emprendedora». Sonreí y asentí, asumiendo que se refería a su trabajo de marketing en Henderson & Associates. Pero Daniel le había estado mostrando estados financieros falsificados, conduciendo vehículos alquilados, BMW y Mercedes, en sus citas, y pagando cenas caras y escapadas de fin de semana con tarjetas de crédito que ya estaban al máximo y acumulaban intereses del 28% anual. Solo el anillo de compromiso costó $45,000, un diamante de 3 quilates de Tiffany que brillaba como luz de estrellas capturada. Dinero que no tenía. Dinero que había pedido prestado contra ganancias futuras que no existían. Dinero que eventualmente se rastrearía hasta mi cuenta bancaria cada vez más vacía y mi seguridad futura menguante. Pero yo no sabía nada de esto hace 3 horas, cuando estaba planchando con cuidado mi mejor vestido azul marino para la cena de ensayo, el que había comprado para el funeral de Frank hacía 3 años. Solo era una madre orgullosa, cuyo hijo finalmente había encontrado la felicidad y el éxito, a punto de descubrir que la felicidad de mi hijo estaba construida sobre una base de mentiras que destruirían múltiples vidas, comenzando por la mía. El lugar de la boda era el Grand Bellamy Hotel, un sitio que solo había visto en revistas que mostraban los destinos más lujosos de Estados Unidos. Alojamientos 5 estrellas donde se hospedaban jefes de Estado, donde estrellas de cine celebraban fiestas privadas, donde personas normales como yo apenas podían costear estacionar en el ballet. Pisos de mármol pulidos a la perfección como espejos, grifos dorados que probablemente costaban más que mis ingresos anuales,
y un salón de baile que podía albergar cómodamente a 300 invitados con espacio para una orquesta completa. Solo la cena de ensayo costó más de lo que yo había ganado en 6 meses como enfermera titulada antes de jubilarme. Lo sabía porque había escuchado a Patricia Whitmore mencionar la factura del catering a su hermana, $43,000 por una sola noche. Una noche que alimentaría a la misma cantidad de personas a las que yo solía servir en el comedor comunitario de la iglesia durante todo un año. Daniel no ha escatimado en gastos, dijo Robert Whitmore a los presentes durante los cócteles, con la voz cargada de la confianza de un hombre que nunca había tenido que revisar el saldo de su banco antes de hacer una compra. Un hombre que invierte en calidad conoce su verdadero valor. Esa es la marca del éxito auténtico, no la riqueza pasajera que se ve estos días. Observé a mi hijo aceptar felicitaciones y palmadas en la espalda de los ricos amigos y familiares de Chelsea, senadores estatales, jueces federales, presidentes de bancos, dueños de galerías de arte, personas cuyos hijos asistían a escuelas privadas que costaban más al año que el ingreso entero de la mayoría de las familias. Daniel se veía confiado, exitoso, cada centímetro el próspero empresario que ellos creían que era. Su postura era distinta, su sonrisa más segura. Incluso su apretón de manos parecía más firme de lo habitual. Pero yo conocía a Daniel. Lo había criado sola después de que Frank muriera hace 3 años, trabajando turnos dobles para pagar su educación universitaria, celebrando cada pequeña victoria y consolándolo en cada revés. Este no era mi hijo trabajador y luchador que me llamaba cuando estaban a punto de cortarle la electricidad. Este era alguien interpretando un papel, y lo hacía de manera muy convincente. Señora Sullivan, un distinguido hombre de cabello plateado y un Rolex que podría financiar un coche pequeño, se me acercó durante el primer plato. Soy James Morrison, abogado personal y asesor financiero de Robert. Quería agradecerle personalmente por criar a un joven tan emprendedor. Los arreglos prenupciales muestran que aporta bienes sustanciales a este matrimonio. ¿Arreglos prenupciales? ¿Bienes? Mi Daniel, que había estado viviendo de cheque en cheque desde que se graduó de la universidad hace 7 años. El mismo Daniel que me pidió que confirmara la renovación de su contrato de arrendamiento el año pasado porque su crédito no era lo suficientemente bueno. Lo siento. ¿Qué bienes específicos? Pregunté con cuidado, manteniendo mi voz neutral a pesar de mi corazón desbocado. James parecía confundido, frunciendo las cejas de la manera en que la gente lo hace cuando cree que ha malentendido algo obvio. El portafolio de inversiones, las participaciones empresariales, las propiedades comerciales. Seguramente usted está al tanto de la posición financiera de su hijo. La documentación muestra casi 2 millones en activos combinados. La copa de champán casi se me resbaló de los dedos súbitamente sin fuerza. 2 millones. Daniel me había pedido $40 para la compra el mes pasado, alegando que su cheque se había retrasado por un error bancario. Estaba conduciendo un Honda Civic de 12 años con 180,000 millas y un aire acondicionado roto que no podía pagar para reparar. Discúlpeme, logré decir, dejando mi copa y dirigiéndome hacia el baño con piernas inestables que sentía que podían fallarme en cualquier momento. En el baño de mármol, más grande que toda mi cocina, marqué el número de Daniel con dedos temblorosos. Fue directo al buzón de voz. Esa grabación genérica que significaba que probablemente estaba filtrando llamadas. Intenté enviarle un mensaje. Necesitamos hablar ahora mismo. Emergencia. 20 minutos después me encontró en un rincón tranquilo del vestíbulo del hotel, sentada en una silla de terciopelo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Mamá, te ves pálida, ¿todo bien? No tienes dolores en el pecho ni nada, ¿verdad? ¿Daniel? Mantuve mi voz firme a pura fuerza de voluntad. El señor Morrison mencionó tus bienes, tu portafolio, tus propiedades comerciales. Creo que aquí ha habido una confusión seria. Su rostro se puso blanco, luego rojo como si tuviera fiebre. Mamá, ¿puedo explicarlo? Ah, sí, porque me encantaría escuchar cómo pasaste de pedirme dinero para el alquiler hace 6 meses a tener 2 millones en activos. Los ojos de Daniel recorrieron el vestíbulo, buscando orejas indiscretas o rostros conocidos. El vestíbulo estaba concurrido con huéspedes del hotel que iban y venían, pero nadie nos prestaba atención. Es complicado. El negocio ha estado creciendo más rápido de lo que esperaba. No quería preocuparte con todos los detalles mientras aún estabas de luto por papá. ¿Qué negocio? Daniel,
Trabajas en Henderson Marketing, ganando $52,000 al año. He visto tus declaraciones de impuestos. Eso ya no es exactamente cierto. Podía ver las mentiras desmoronándose en tiempo real, escritas en su rostro como subtítulos en una película extranjera. El cálculo desesperado de un hombre que intentaba decidir qué versión de la verdad causaría el menor daño inmediato mientras ganaba el máximo tiempo posible para averiguar su próximo movimiento. Daniel, dije en voz baja, con el mismo tono que había usado cuando tenía 7 años y lo sorprendí robando dulces de la tienda de la esquina. Necesito la verdad, toda, ahora mismo. Miró frenéticamente alrededor del vestíbulo del hotel, sus ojos siguiendo a cada persona que pasaba por nuestro rincón apartado. Hombres de negocios con maletines caros, parejas vestidas para cenar, personal del hotel moviéndose con silenciosa eficiencia. Mamá, ¿podemos por favor no hacer esto aquí? La familia de Chelsea. La familia de Chelsea cree que vales $2 millones. ¿Lo vales? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo abriéndose en la tierra. Podía escuchar los sonidos lejanos de la cena de ensayo continuando sin nosotros. Risas, copas tintineando, el cuarteto de cuerdas tocando algo clásico y tranquilizador. Finalmente, los hombros de Daniel se desplomaron como un globo desinflándose. No, Dios, no, estoy endeudado. Endeudado hasta el cuello. ¿Qué tan endeudado? Aunque ya sospechaba que la respuesta me destruiría. Unos 1.2 millones. El número me golpeó como un golpe físico, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el plexo solar y me hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Apreté el brazo de la silla de terciopelo para estabilizarme, mis nudillos poniéndose blancos por la presión. ¿Millón? Daniel, ¿qué has hecho? Empezó pequeño, susurró, mirando hacia el salón de baile donde su cena de ensayo continuaba sin nosotros, donde probablemente Chelsea se preguntaba dónde había desaparecido su prometido. Conocí a Chelsea en esa subasta benéfica hace 18 meses. Es increíble, mamá. Hermosa, inteligente, de esta familia asombrosa con conexiones en todas partes, pero está acostumbrada a cierto estilo de vida. Así que le mentiste. Al principio exageré la verdad. Dije que tenía mi propia empresa de inversiones, que estaba construyendo algo especial. Se suponía que sería temporal, solo hasta poder construir algo real, algo digno de ella. Miré a mi hijo, viéndolo claramente quizá por primera vez en años. No como al joven en apuros al que había intentado ayudar, sino como a un extraño que me había estado manipulando con la habilidad de un estafador profesional. El dinero que me pediste prestado, todos esos préstamos de emergencia, ¿a dónde fue realmente? A mantener las apariencias. Cenas en restaurantes donde el vino cuesta más de lo que la mayoría gasta en comida en un mes. Viajes de fin de semana a los Hamptons, Charleston, Napa Valley, el anillo de compromiso de Tiffany. Chelsea espera cosas bonitas, y su familia observaba cada movimiento que hacía para ver si era digno de su princesa. ¿Y pensaste que la solución era fingir ser alguien que no eres? Creí que podía hacerlo funcionar. He estado solicitando mejores puestos, buscando inversionistas que pudieran interesarse en mis ideas. Si pudiera ganar suficiente tiempo para construir algo real. ¿Tiempo para qué? ¿Para acumular más deudas? Daniel, ¿de dónde salió el 1.2 millones? Su rostro se arrugó como papel mojado. Tarjetas de crédito al principio, luego préstamos personales de varios bancos usando verificaciones de empleo falsas, préstamos comerciales usando documentación fabricada sobre Sullivan Investment Group. Puede que haya usado tu dirección y tu información crediticia como cocolateral en algunas de las cantidades más grandes. El mundo se inclinó de lado. Todo en mi campo de visión pareció desdibujarse excepto el rostro de Daniel, que de repente se veía como el de un extraño. Usaste mi crédito, mi casa. Daniel, ¿qué me has hecho? Lo siento, mamá. Estaba desesperado. Pensé que si la boda se llevaba a cabo, si me convertía en parte del imperio empresarial de los Whitmore, Robert podría ayudarme a conseguir un puesto ejecutivo real, algo que me permitiera pagar todo con intereses. Planeabas estafar tu camino en su empresa familiar. No es una estafa. Amo a Chelsea más que a mi propia vida. Sería bueno para su compañía. Tengo ideas y visión. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarme sin la carga de mis antecedentes. ¿Tus antecedentes? ¿Quieres decir la realidad? No entiendes cómo es, mamá. Esta gente vive en un mundo diferente. Veranean en los Hamptons y pasan los inviernos en Aspen.
Nunca se han preocupado por el dinero. Nunca han tenido que elegir entre comida y medicinas. Nunca han tenido que trabajar en 2 empleos solo para sobrevivir. Quería darle a Chelsea la vida que se merece, mintiéndole a todos, incluyéndome a mí. ¿Cuánto tiempo antes de que Chelsea descubra la verdad? El rostro de Daniel se puso pálido como el mármol. No puede. Si se entera antes de la ceremonia de la boda, se acabó. Los Whitmore me destruirán. Tienen equipos de abogados, investigadores privados, conexiones con las autoridades federales. Se asegurarán de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Tal vez incluso me presenten cargos criminales. Deberías haber pensado en eso antes de construir tu vida sobre mentiras y robos. Mamá, por favor, necesito que te quedes callada. Solo hasta la ceremonia de mañana. Después de la boda, después de que estemos legalmente casados, pensaré en algo. Le diré todo a Chelsea y lo resolveremos juntos como marido y mujer. ¿Como marido y mujer? Cuando ya sea demasiado tarde para que ella escape sin un escándalo público masivo. Eso no... Amo a Chelsea, mamá. La amo de verdad. El amor no miente, Daniel. El amor no roba del fondo de jubilación de tu madre. El amor no falsifica documentos de crédito ni crea negocios ficticios. Me levanté lentamente, mi decisión cristalizándose como hielo formándose en una ventana. Voy a decirles esta noche. Mamá, no, arruinarás todo. Todo ya está arruinado, hijo. La pregunta es si vamos a permitir que una familia inocente sea destruida por tus mentiras. Fue entonces cuando escuchamos voces familiares acercándose. La risa melódica de Chelsea mezclada con los tonos refinados de su madre, y la expresión de Daniel se transformó del pánico a algo mucho más oscuro, mucho más desesperado. Si dices algo, susurró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Lo negaré todo. Les diré que estás confundida, posiblemente sufriendo de una demencia temprana como la abuela. ¿A quién crees que le creerán? ¿A un empresario exitoso o a una viuda solitaria que podría estar perdiendo la cabeza? La amenaza de Daniel quedó suspendida en el aire entre nosotros, mientras la voz de Chelsea se acercaba más. Mi hijo, el chico al que había criado para valorar la honestidad y la integridad, se estaba preparando para destruir mi credibilidad para proteger sus mentiras. «Aquí estás». Chelsea apareció doblando la esquina, radiante en su vestido de ensayo. Nos preguntábamos a dónde había desaparecido el novio. «Y madre Margaret, te ves un poco pálida. ¿Te sientes bien?» «Un poco cansada, querido. Ha sido un día emocionante. Bueno, vamos. Papá quiere hacer el brindis y no podemos empezar sin la madre del novio». Chelsea enlazó su brazo con el mío, guiándonos de regreso al salón de baile. La cena de ensayo era una sinfonía de copas de cristal, música suave y conversaciones discretas entre personas que nunca se habían preocupado por el dinero ni un solo día en sus vidas. Me encontré sentada en una mesa con los amigos más cercanos de la familia Whitmore, un juez federal, un presidente de banco y una mujer que era propietaria de la mitad de las galerías de arte de la ciudad. Margaret, la esposa del juez, sonrió cálidamente. «Debes de estar tan orgullosa. La empresa de Daniel tiene un historial tan impresionante. Robert nos estaba contando sobre el proyecto de desarrollo del centro». «¿Proyecto de desarrollo?» Miré a Daniel, que estaba concentrado en una conversación con Robert al otro lado de la sala. ¿Qué otras mentiras habría inventado? «Siempre has sido ambicioso», logré decir. «Ambicioso y exitoso», añadió el presidente del banco. Revisé personalmente su cartera financiera cuando solicitó la membresía en el club. Diversificación muy impresionante para alguien de su edad. Mi corazón latía con fuerza. ¿El club? El Harbor Club. Membresía exclusiva, pero Robert lo apadrinó. Jóvenes emprendedores del calibre de Daniel son exactamente lo que necesitamos para mantener los estándares del club. El Harbor Club, cuotas anuales de $50,000, tasas de membresía que requerían verificación de patrimonio neto, todo basado en documentación falsa que mi hijo de algún modo había creado. Fue entonces cuando Robert Whitmore se puso de pie, golpeando su copa de champán para llamar la atención. «Amigos, familia, bienvenidos a lo que espero sea la primera de muchas celebraciones por nuestros hijos. Daniel, por favor, ponte de pie». Mi hijo Rose, viéndose en todos los sentidos el hombre de negocios exitoso, con su traje a medida, seguro, encantador, una mentira completa. Cuando Chelsea nos habló por primera vez de Daniel, continuó Robert, hice lo que cualquier padre protector haría. Lo hice investigar. Se me heló la sangre.
¿Investigarlo? El rostro de Daniel se había puesto pálido, pero mantuvo la sonrisa. Lo que encontré me impresionó mucho. Un joven que construyó una firma de inversiones exitosa desde la nada, que logró acumular activos sustanciales manteniendo el tipo de integridad que es rara en el mundo empresarial de hoy. La sala estalló en un aplauso contenido. Observé a Daniel aceptar felicitaciones. Su alivio era evidente. La investigación de Robert de alguna manera había pasado por alto la verdad. O las mentiras de Daniel eran más sofisticadas de lo que yo había imaginado. Sin embargo, Robert levantó la mano para pedir silencio. Había una pequeña discrepancia en los registros financieros. El aplauso se apagó. La sonrisa de Daniel flaqueó. No es nada preocupante, aseguró Robert a la sala. Solo se trata de alguna documentación solitaria que parece mostrar arreglos de cofirmantes inusuales, pero estoy seguro de que es simplemente un error clerical que puede resolverse después de la luna de miel. Sentí que la sala daba vueltas. Arreglos de cofirmantes, mi crédito, mi nombre en préstamos que yo nunca había visto ni firmado. Fue entonces cuando entendí el verdadero alcance del engaño de Daniel. No solo había mentido sobre tener dinero, había robado mi identidad financiera para crear su imperio falso. Y mañana, cuando los abogados de la familia Whitmore profundicen en esos errores clericales, van a descubrir que su futuro yerno no solo está arruinado, es un criminal. Pero primero, vendrán por mí. El resto del discurso de Robert pasó en un borrón de pesadilla de aplausos educados y brindis congratulatorios que se sentían como clavos martillándose en mi ataúd. Sonreí y asentí en los momentos apropiados, pero mi mente corría a través de las aterradoras implicaciones de lo que acababa de aprender. Daniel había usado mi información personal, mi número de seguro social, mi historial crediticio, mi casa como garantía para obtener préstamos fraudulentos, posiblemente haciéndome legalmente responsable de su montaña de deuda de 1.2 millones. Después de la cena, mientras los invitados se dirigían hacia el elegante bar del hotel para bebidas posteriores y continuar socializando, logré acorralar a Daniel en el pasillo fuera del baño de hombres. El corredor estaba más tranquilo allí, decorado con pinturas al óleo de barcos de vela e instrumentos marítimos antiguos que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de las personas. Necesitamos hablar sobre esos arreglos de cofirmantes que mencionó tu futuro suegro, dije en voz baja, mi voz firme a pesar del pánico que arañaba mi pecho. Daniel no quiso mirarme a los ojos, y en su lugar estudiaba el intrincado patrón de la alfombra persa bajo nuestros pies. Mamá, es complicado. No complicado ahora mismo, antes de que vuelva a entrar en esa sala y le diga a todo el mundo exactamente qué tipo de hombre está a punto de casarse su preciada Chelsea. Miró a su alrededor frenéticamente para asegurarse de que estábamos solos. Luego se acercó y bajó la voz a apenas un susurro. Algunos de los préstamos más grandes requerían un cofirmante con historial crediticio establecido y propiedad de bienes. Tu puntaje de crédito siempre ha sido excelente y eres propietaria de tu casa en su totalidad. Eso hizo que la solicitud fuera más sólida. Forjaste mi firma en los documentos de préstamo. Las palabras salieron planas, sin emoción, porque la alternativa era gritar. Estaba desesperado. La familia Whitmore realiza exhaustivas verificaciones de antecedentes a todos con los que Chelsea sale en serio. Si hubieran descubierto que yo estaba en la ruina, viviendo de cheque a cheque, todo habría acabado antes de empezar. Ya se acabó, Daniel. Cuando sus abogados investiguen esas discrepancias que mencionó Robert, encontrarán fraude, robo de identidad, delitos federales. Ambos seremos destruidos, pero tú irás a prisión. No, no pasará. Escúchame, mamá. Tengo un plan. Tus planes son los que crearon este desastre en primer lugar. Después de la ceremonia de la boda mañana, una vez que Chelsea y yo estemos legalmente casados, se lo confesaré todo en privado. Le diré que me metí en esto intentando impresionar a su familia, que tomé malas decisiones financieras, pero nada que no se pueda arreglar con tiempo y esfuerzo, y la deuda, los documentos falsificados, el fraude criminal. Los Whites tienen más dinero del que podrían gastar en 10 vidas. Robert podría incluso admirar mi iniciativa, mi determinación por mejorarme por el bien de su hija. Miré a mi hijo con total incredulidad. ¿Crees que va a admirar el fraude criminal? Creo que querrá proteger a su hija del escándalo público, un acuerdo financiero silencioso, un plan de pagos estructurado, quizá incluso un puesto legítimo en una de sus empresas, donde yo pueda realmente ganarme el camino hacia el éxito que digo tener.
Estás completamente delirante. Estoy siendo realista. Hay una diferencia. La gente rica no llama a la policía por problemas de dinero. Llama a abogados y contadores y hace que los problemas desaparezcan en silencio. Fue entonces cuando Chelsea apareció al final del pasillo, ligeramente tambaleante por el champán y resplandeciente de felicidad. ¿Qué están tramando ustedes dos aquí? ¿Conspiraciones secretas de boda entre madre e hijo? El comportamiento de Daniel cambió al instante. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura, mientras se transformaba de nuevo en el empresario encantador y exitoso. Solo me aseguro de que mamá sepa lo agradecido que estoy por todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de los años. Tu madre es absolutamente maravillosa. Chelsea me sonrió con calidez genuina. Papá le estaba diciendo a sus amigos abogados lo impresionado que está con tus valores familiares. Criar a un hijo tan exitoso como madre soltera después de que tu esposo falleciera. Dice que eso requiere verdadero carácter y fortaleza. El padre de Daniel estaría muy orgulloso. Logré decir, aunque las palabras se sintieron como vidrios rotos en mi garganta. Lo que no añadí fue que Frank habría arrastrado personalmente a nuestro hijo a la estación de policía antes de permitirle destruir a una familia inocente con sus mentiras. Bueno, debería volver arriba e intentar dormir un poco para verme bien mañana. Chelsea besó suavemente la mejilla de Daniel. Gran día mañana. Y madre Margaret, gracias de nuevo por ser tan comprensiva con todos los arreglos de la boda. Sé que las madres tradicionales a veces quieren involucrarse más en cada detalle, pero Daniel explicó cómo prefieres dejarnos a los jóvenes manejar todo nosotros mismos. ¿Comprensiva con los arreglos? Miré a Daniel con agudeza, notando cómo de repente estaba muy interesado en enderezarse la corbata. ¿Qué arreglos específicos, querida? Oh, ya sabes, los planos de asientos, el orden del cortejo, todo ese complicado protocolo familiar. Daniel dijo que específicamente solicitaste estar sentada hacia la parte trasera de la ceremonia para no distraer accidentalmente la atención de nuestro momento especial. Atrás, escondida como una vergüenza, mientras Robert Whitmore acompaña a su hija por el pasillo en una procesión que celebra la historia de éxito fabricada de Daniel, mientras 300 invitados presencian lo que creen que es la unión de dos familias exitosas, completamente ajenos a que la mitad de la ecuación está construida sobre fraude criminal. Qué atenta de mi parte, logré decir, mi voz con el filo suficiente para que Chelsea se viera ligeramente confundida. Después de que se fue a su habitación, me volví hacia Daniel con la furia que había estado acumulándose durante horas. Sentada atrás, escondida como un secreto vergonzoso. Mamá, por favor, trata de entender. Es mejor si no eres demasiado prominente mañana. Si los abogados de Robert comienzan a hacer preguntas detalladas, si alguien empieza a indagar más en las irregularidades financieras. ¿Quieres que me esconda para que no pueda revelar accidentalmente la verdad? Quiero que estés protegida. Si todo esto se derrumba mañana, necesito que tengas negación plausible. Eres solo la madre orgullosa que creyó en la historia de éxito de su hijo. La madre cuyo crédito y propiedad robaste para financiar tus mentiras. La madre que estará perfectamente bien una vez que yo arregle esto con la familia Whitmore. Miré a mi hijo, a este extraño que llevaba el rostro de Daniel y hablaba con su voz, y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio meses atrás. Me había enfocado tanto en ser una madre solidaria que había fallado completamente en criar a un hombre honesto. Y ahora los dos estábamos a punto de pagar un precio que destruiría todo por lo que había trabajado en mi vida. Daniel, ¿tienes alguna idea de lo que me has hecho? ¿De lo que te has hecho a ti mismo? ¿De lo que le has hecho a esa chica inocente que ama a alguien que en realidad no existe? Entiendo que mañana me caso con la mujer que amo más que a la vida misma. Y luego descubrimos cómo construir un futuro real juntos. ¿Construido sobre mentiras y fraude? ¿Construido sobre amor? Todo lo demás son solo detalles financieros que pueden resolverse. Fue entonces cuando supe con absoluta certeza que solo había una manera de que esta pesadilla terminara. Y no iba a ser la boda de cuento de hadas que Daniel esperaba. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, me senté al borde de la cama, mirando mi teléfono y dándome cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero en cambio me llenó de determinación tranquila. No me quedaba nada que perder. Daniel ya había robado mis ahorros de jubilación, falsificado mi firma en documentos legales y planeado destruir mi credibilidad si amenazaba su boda de cuento de hadas. La dulce y complaciente madre estaba muerta.
Hora de conocer a la mujer que había sobrevivido 38 años casada con un trabajador del acero y 40 años como enfermera, lidiando con doctores que pensaban que eran dueños del mundo. Abrí mi portátil, el que Daniel me compró la Navidad pasada, probablemente con mi propio dinero robado, y comencé a investigar. Si mi hijo me había enseñado algo en los últimos 2 años, era que la información era poder, y yo estaba a punto de volverme muy poderosa. Primero, abrí el sitio web de Henderson Marketing y encontré su directorio de empleados. Allí estaba Daniel Sullivan, ejecutivo de cuentas, con su correo de trabajo y su número de teléfono. Llamé al sistema automatizado y seguí las indicaciones para verificar su estado laboral. Daniel Sullivan actualmente está empleado en Henderson Marketing. Para verificación de salario, por favor contacte a Recursos Humanos durante horario laboral. Así que esa parte seguía siendo cierta. Trabajaba allí ganando los 52,000 al año que decía, lo que significaba que cada centavo de sus supuestos 2 millones en activos era fabricado. Luego investigué los requisitos de membresía del Harbor Club. El sitio web era discretamente elegante. Todo lujo sutil y exclusividad discreta. Cuota anual $50,000. Cuota de iniciación $100,000. Requisito de patrimonio neto mínimo 5 millones en activos verificados. Se requiere verificación de antecedentes, incluyendo informe crediticio, declaraciones de impuestos y estados bancarios de los últimos 3 años. Daniel de alguna manera había convencido a esta gente de que valía 5 millones. La pura audacia era casi impresionante, pero el descubrimiento más interesante llegó cuando busqué Sullivan Investment Group en línea. Había efectivamente una empresa con ese nombre registrada hace 18 meses en la Oficina Estatal de Negocios. La dirección indicada era mi apartamento. El agente registrado era Daniel Sullivan, y según los documentos de registro, los activos de la compañía se describían como cartera de inversiones propietaria, valorada en 2.1 millones. Mi hijo no solo había mentido sobre ser rico, había creado una empresa completamente falsa usando la dirección de mi casa y presentado documentos legales reclamando millones en activos que no existían. Fraude federal, múltiples delitos graves y suficiente evidencia para enviarlo a prisión de 10 a 15 años. Debería haber estado aterrada por él. En cambio, sentí algo que no había experimentado en meses. Control. A las 2 de la madrugada hice mi primera llamada telefónica. Seguridad nocturna de Henderson Marketing. Habla Dave. Hola Dave. Soy Margaret Sullivan, la madre de Daniel Sullivan. Siento mucho molestarlo a estas horas, pero ha habido una emergencia familiar y necesito localizar a Daniel. Su teléfono va directo al buzón de voz. Oh, no. Espero que todo esté bien. Pero señora, Daniel no está aquí. En realidad, ha estado fuera toda la semana de vacaciones. Se casa este fin de semana, creo. Ya, claro. Qué tonta yo. Solo estoy preocupada por la situación familiar. Dave, ha sido de gran ayuda. ¿Me puede decir si Daniel se ha mostrado estresado últimamente por el trabajo? ¿Alguna presión financiera o problemas que deba saber? Bueno, probablemente no debería decir esto, pero entre usted y yo, señora Sullivan, Daniel ha tenido algunos problemas. Está atrasado en algunas cuentas importantes y hubo un problema con un informe de gastos el mes pasado. Nada demasiado serio, pero el señor Henderson tuvo que hablar con él. Gracias, Dave. Ha sido muy amable. Mi segunda llamada fue al gerente de noche del Grand Bellamy Hotel. Habla Margaret Sullivan. Soy huésped en la habitación 412. Soy la madre del novio para la boda de mañana, y he descubierto información preocupante sobre los arreglos de pago. ¿En qué puedo ayudarla, señora Sullivan? Necesito saber quién es el responsable financiero de los cargos de mañana, todo el evento, ceremonia, recepción, todo. Permítame comprobar. Sí. La cuenta muestra al señor Daniel Sullivan como contacto principal y al señor Robert Whitmore como la parte autorizada secundaria para cargos adicionales. Y el saldo actual pendiente, el pago final de 47,000, está programado para cargarse a la cuenta del señor Sullivan mañana por la mañana. $47,000 que Daniel no tenía, cargados a tarjetas de crédito que probablemente ya estaban al límite. Para la tarde del día siguiente, esos cargos serían rechazados. El hotel exigiría el pago inmediato, y la familia Whitmore descubriría que su futuro yerno no podía costear la boda que había planeado. Pero no iba a esperar a ese desastre en cámara lenta, porque acababa de darme cuenta de algo hermoso. Tenía el poder de controlar exactamente cuándo y cómo se desplomaría esta casa de naipes. Y me iba a asegurar de que ocurriera de la manera más pública y humillante posible.
Hora de que Daniel aprenda lo que pasa cuando le robas a tu madre. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, con ese tipo de clima perfecto que hace creer a la gente en los cuentos de hadas y los finales felices. Me desperté a las 5:30, alerta y con energía como no había sentido en años. Hoy iba a ser interesante. Pedí servicio de habitaciones, huevos benedictinos y fruta fresca, cargado naturalmente a la cuenta de Daniel, y comí mientras revisaba las notas que había tomado durante mi sesión de investigación nocturna. A las 7:00 am ya estaba vestida con mi mejor traje azul marino, el que había estado guardando para ocasiones especiales. Esto definitivamente calificaba. Mi primera parada fue el centro de negocios del hotel, donde imprimí varios documentos que había preparado. La verificación de empleo de Daniel en Henderson Marketing, el registro comercial de Sullivan Investment Group que mostraba mi apartamento como la dirección de la empresa, y un informe de crédito que me saqué a mí misma, que mostraba todos los préstamos fraudulentos que Daniel había tomado a mi nombre. Mi segunda parada fue más delicada. Llamé a la suite de Robert Whitmore exactamente a las 8:00 am. Margaret. Él abrió la puerta con su bata de seda, sorprendido pero complacido. Te levantaste temprano. Emoción por el día de la boda. Algo así. Robert, siento molestarlo, pero he descubierto información sobre Daniel que creo que necesita ver antes de la ceremonia. Su expresión se volvió inmediatamente seria. Por supuesto, pasé. La suite de los Whitmore era más grande que todo mi apartamento, con ventanas de piso a techo con vistas al puerto y muebles que pertenecían a un museo. Robert me hizo un gesto para que me sentara mientras servía café de un servicio de plata. ¿De qué se trata, Margaret? Le entregué los documentos impresos. Me temo que Daniel no ha sido totalmente honesto sobre su situación financiera. El rostro de Robert pasó por varias emociones mientras leía. Confusión, preocupación y, finalmente, una fría ira que me recordó por qué no querías enfrentarte a hombres de negocios exitosos. Estos documentos de préstamo muestran su nombre como cofirmante sin mi conocimiento ni consentimiento. Descubrí anoche que Daniel ha estado usando mi información personal para obtener préstamos fraudulentos que suman más de 1 millón. Margaret, ¿estás segura de esto? He pasado toda la noche verificando cada detalle. Sullivan Investment Group es una empresa pantalla registrada en mi apartamento. Daniel trabaja en Henderson Marketing, ganando $52,000 al año. Todo lo demás, el portafolio, los activos, el éxito empresarial, está fabricado. Robert dejó los papeles con el control cuidadoso de un hombre que lucha por contener su furia. ¿Entiende lo que me está diciendo? ¿Que mi hija está a punto de casarse con un criminal? Le digo que mi hijo ha cometido múltiples delitos graves y me ha implicado en cargos federales por fraude. Pero, más importante, le ha mentido a su hija sobre todo. ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de vida puede ofrecer? ¿Por qué me lo trae a mí en lugar de ir a la policía? Lo miré directamente a los ojos. Porque Chelsea merece escuchar la verdad antes de tomar una decisión que destruirá su vida. Y porque usted tiene el poder de manejar esto en privado sin destruir su reputación junto con la de él. Robert guardó silencio un largo momento, procesando las implicaciones. ¿Qué quiere que haga? Quiero que me dé 30 minutos a solas con Daniel antes de la ceremonia. Déjeme intentar convencerlo para que le diga la verdad a Chelsea él mismo. Y si se niega, entonces yo se lo diré, delante de todos. La sonrisa de Robert fue fría y depredadora. Margaret, creo que le he subestimado. La mayoría de la gente lo hace. Es una de mis ventajas. Se puso de pie. De repente, todo negocios. Haré que Daniel se reúna con usted en la oficina del gerente del hotel a las 10:30. La ceremonia no es hasta el mediodía, así que tendrá privacidad y tiempo. Gracias, Robert. No me dé las gracias todavía. Si su hijo ha defraudado a mi familia, me aseguraré de que enfrente todas las consecuencias de sus acciones. Recogí mis documentos y me dirigí hacia la puerta. No esperaría menos. Mientras caminaba de regreso a mi habitación, sentí una extraña ligereza en el pecho. Por primera vez en 2 años, yo no era la víctima en esta historia. Era la que tenía el poder de elegir cómo terminaba, y ya había decidido exactamente cómo iba a ser el final de Daniel. A las 10:25 estaba sentada en la oficina del gerente del hotel cuando Daniel entró vistiendo su smoking de boda. Se veía apuesto y confiado. Cada centímetro el novio exitoso a punto de casarse con la mujer de sus sueños. Eso estaba a punto de cambiar.
Mamá, ¿de qué se trata esto?, dijo. Robert dijo que necesitabas verme con urgencia, pero Chelsea se está preparando y tengo fotos en 20 minutos. Siéntate, Daniel. Algo en mi tono lo hizo detenerse. ¿Está todo bien? Te ves diferente. Anoche estuve investigando sobre Sullivan Investment Group, sobre tu situación laboral, sobre los documentos de préstamo que falsificaste con mi nombre. Extendí los papeles sobre el escritorio del gerente como una jugadora de póker revelando una mano ganadora. La cara de Daniel se puso blanca. Mamá, puedo explicarlo. No más explicaciones, no más mentiras. Esto es lo que va a pasar. Vas a subir ahora mismo y contarle todo a Chelsea. Las cifras reales, la empresa falsa, los documentos falsificados, todo. No puedo hacer eso. La boda empieza en 1 hora. Hay 300 invitados abajo. La recepción está pagada. La recepción que no puedes pagar. El pago final de $47,000 que va a ser rechazado cuando pasen tu tarjeta de crédito esta tarde. Daniel se desplomó en la silla como un globo pinchado. ¿Cómo supiste? Lo sé todo, Daniel. Incluso que has cometido varios delitos federales que podrían enviarte a prisión por 15 años. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto después de la boda. Una vez que Chelsea y yo estemos casados. Una vez que estés casado habrás destruido su vida junto con la tuya. Robert Whitmore no perdona a las personas que mienten a su familia y definitivamente no perdona a las que los defraudan. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me humille frente a todos? ¿Que destruya mi relación con la única mujer que he amado? Me incliné hacia adelante, mi voz suave pero implacable. Quiero que seas el hombre del que tu padre estaría orgulloso. Di la verdad, enfréntate a las consecuencias y dale a Chelsea la elección que debiste darle desde el principio. Daniel estuvo callado un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. ¿Y si ella me deja? Entonces te deja. Pero al menos estará tomando esa decisión basándose en la realidad y no en mentiras. ¿Y si no lo hago, si sigo adelante con la boda de todos modos? Me levanté alisando mi chaqueta. Entonces me levantaré durante la ceremonia y les diré a todos exactamente con qué tipo de hombre está a punto de casarse Chelsea. El rostro de Daniel se desmoronó. No me harías eso. No se lo haría al Daniel que crié, pero ese Daniel no le habría robado a su madre para impresionar a una mujer con mentiras. Mamá, por favor. Tienes 15 minutos para decidir, Daniel. Cuéntaselo tú mismo a Chelsea o se lo diré yo a todos. Caminé hacia la puerta y luego me volví. Por lo que vale, espero que tomes la decisión correcta. Aún no es demasiado tarde para ser el hombre que siempre debiste ser. Lo dejé sentado allí en su costoso smoking, rodeado de pruebas de sus crímenes, enfrentando por fin las consecuencias de 2 años de mentiras. 15 minutos después, estaba en el vestíbulo cuando vi a Daniel subir al ascensor, dirigiéndose a la suite nupcial de Chelsea. 10 minutos después, escuché los gritos comenzar. Los gritos de la suite nupcial de Chelsea se podían oír 3 pisos más abajo. El personal del hotel apartaba discretamente a los invitados del área del ascensor, pero el sonido de la voz de una mujer alzada en furia y traición era inconfundible. Estaba sentada en el vestíbulo fingiendo leer una revista cuando Robert Whitmore apareció a mi lado. Su rostro era sombrío, pero había algo parecido al respeto en sus ojos. «¿Le diste la oportunidad de hacer lo correcto?», dijo en voz baja. «Sí». Lo que decidió hacer con esa oportunidad dependía de él. Chelsea está destrozando su habitación. 3 damas de honor están llorando. Daniel se encerró en el baño. Doblé mi revista con calma. ¿Qué pasa ahora? Ahora hago algunas llamadas telefónicas. Mi abogado ya está revisando los documentos de préstamo que me proporcionaste. Si todo concuerda como lo has presentado, Daniel enfrentará cargos federales por fraude el lunes por la mañana. ¿Y Chelsea? La expresión de Robert se suavizó un poco. Chelsea sanará. Es más fuerte de lo que la gente cree. En 6 meses se dará cuenta de que esquivó una bala. Lamento que esto le haya pasado a tu familia, Robert. No lo lamentes. Salvaste a mi hija de cometer el mayor error de su vida. Si Daniel hubiera seguido adelante con esta boda, si ella lo hubiera descubierto después de casarse, sacudió la cabeza. El daño habría sido irreparable. En ese momento las puertas del ascensor se abrieron y Daniel emergió como si hubiera pasado por una guerra. Su smoking estaba arrugado,
su cabello despeinado y tenía marcas de arañazos en la mejilla donde, al parecer, Chelsea había expresado sus sentimientos sobre su engaño. Me vio sentada en el vestíbulo y se acercó con la postura derrotada de un hombre que finalmente se quedó sin mentiras. «No va a bajar», dijo en voz baja. «La boda se cancela». «Lo sé». Me llamó cosas que ni siquiera sabía que sabía decir. «Me lo imagino». Daniel se dejó caer pesadamente en la silla junto a la mía. «Robert dice que van a presentar cargos. Fraude criminal, robo de identidad, falsificación. Podría ir a prisión por 10 años. Cometiste delitos, Daniel. Los cargos criminales son usualmente lo que sucede después. ¿No vas a decir que lo sientes? ¿Que no querías que esto pasara?» Miré a mi hijo, este extraño que había robado mi dinero y destruido mi confianza, y me di cuenta de que sentía algo que no esperaba. Alivio. «No, Daniel. No lo siento. Tú tomaste decisiones que lastimaron a personas inocentes, incluyéndome a mí. Pudiste haber detenido esto en cualquier momento en los últimos 2 años, pero elegiste seguir mintiendo. Así que, este es mi castigo. Prisión, perder a Chelsea, ver mi vida destruida. Esta es la consecuencia de tus acciones. Hay una diferencia». Daniel guardó silencio por un momento. «¿Qué va a pasar contigo?» «Los documentos de los préstamos con tu nombre. Los abogados de Robert ya están trabajando en eso. Al parecer, probar un robo de identidad es relativamente sencillo cuando tienes una víctima dispuesta a cooperar con los fiscales. Vas a testificar en mi contra. Voy a decir la verdad sobre lo que me hiciste. Cómo decidas llamarlo es cosa tuya». Daniel se levantó lentamente. «Supongo que esto es un adiós entonces». «Supongo que sí». Él empezó a alejarse, pero luego se dio la vuelta. «Mamá, yo de verdad la amaba». «Lo sé, Daniel, pero el amor no es suficiente cuando está construido sobre mentiras». Vi a mi hijo alejarse, probablemente por última vez, y sentí algo inesperado. Paz. Durante 2 años había cargado con el peso de sus mentiras sin saberlo. Ahora, por fin, ese peso se había levantado. Era hora de descubrir cómo iba a ser el resto de mi vida. 6 meses después estaba sentada en la terraza de mi nueva cabaña en la costa de Maine. Ari observaba el amanecer sobre el océano Atlántico y pensaba en cuánto puede cambiar todo cuando finalmente dejas de permitir que otros definan tu valor. El juicio penal fue rápido y contundente. Daniel se declaró culpable de múltiples cargos federales de fraude y fue sentenciado a 8 años en una prisión federal. La orden de restitución lo obligaba a devolver hasta el último centavo robado. Aunque, como no tenía bienes, eso era en gran parte simbólico. La demanda civil fue más interesante. Los abogados de Robert Whitmore habían llevado el caso con la clase de eficiencia implacable que solo los recursos legales ilimitados pueden proveer. Recuperaron parte del dinero robado, incautando la propiedad personal de Daniel y embargando su salario durante los próximos 20 años. Pero lo más importante, limpiaron por completo mi nombre de todos los documentos de préstamos fraudulentos. La víctima de un robo de identidad no asume responsabilidad por deudas incurridas a través de fraude criminal, me explicó el abogado principal de Robert. Su hijo pagará sus crímenes por el resto de su vida, pero usted está libre y sin cargas. Libre y sin cargas. Me gustaba cómo sonaba eso. La indemnización del seguro por mi caso de robo de identidad había sido lo suficientemente sustancial como para comprar esta cabaña al contado, algo que jamás había imaginado tener. Un lugar donde podía despertar con vistas al océano y dormir con el sonido de las olas. Donde nadie necesitaba nada de mí, excepto lo que yo eligiera dar. Chelsea me había enviado una tarjeta el mes pasado, reenviada a través de la oficina de Robert. Estaba comprometida de nuevo, esta vez con un compañero de la Facultad de Derecho al que había conocido por años. Alguien que es exactamente quien dice ser, había escrito. Gracias por salvarme de una vida construida sobre mentiras. Había escuchado por conocidos en común que Daniel había intentado contactarme varias veces desde prisión, pero yo había instruido a los abogados para rechazar toda comunicación. No quedaba nada que decir. Él había tomado sus decisiones y yo las mías. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi vecina, la señora Chen, que dirigía la librería del pueblo. La reunión del club de lectura del martes se movió al jueves. Espero que aún puedas venir. Sonreí, escribiendo de vuelta. No me lo perdería. Esta era mi vida ahora. Clubes de lectura y caminatas matutinas en la playa.
trabajo voluntario en el banco de alimentos local y cenas nocturnas con vecinos que me apreciaban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Una vida donde mi valor no se medía por cuánto dinero podía prestar, ni por cuántos problemas podía resolver a otros. El sol ya estaba alto, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que me quitaban el aliento. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso hacia Frank, que habría estado orgulloso de cómo terminó esta historia. Gracias por enseñarme a defenderme, cariño, le dije a la brisa del océano. Solo me tomó un tiempo recordar cómo hacerlo. Mi teléfono sonó, sacándome de mi momento de paz. Número desconocido, pero con código de área local. ¿La señora Sullivan? Habla el detective Martínez de la Policía Estatal. La llamo por el caso de su hijo, Daniel. Ha habido un desarrollo. Mi corazón se encogió. ¿Qué tipo de desarrollo? Hemos descubierto que su caso no fue aislado. Daniel formaba parte de una red de fraude más grande que victimizó a más de 30 familias. Nos gustaría que testificara en una audiencia del Congreso sobre robo de identidad y abuso financiero a personas mayores. Me incorporé. ¿Quieren que hable públicamente sobre lo que pasó? Su historia podría ayudar a cambiar leyes federales para proteger mejor a personas como usted. ¿Estaría dispuesta a considerarlo? Miré hacia el océano, pensando en todas las otras madres que podrían estar recibiendo llamadas de hijos desesperados, firmando cheques que no podían pagar, confiando en personas que les estaban robando su futuro. Sí, dije con firmeza. Estaría muy dispuesta a ayudar. Después de colgar, me recosté en la silla y sonreí. Al parecer, mi historia no había terminado todavía. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde yo podía ser la heroína en lugar de la víctima. Gracias por ver. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Moraleja de esta historia. Primero, el amor verdadero no se basa en mentiras. Si alguien tiene que engañarte para estar contigo, no te ama de verdad. Segundo, las consecuencias de nuestras acciones siempre llegan. Daniel lo perdió todo, a su madre, a su novia, su libertad y su futuro. Tercero, una familia tóxica es tóxica, incluso si son parientes. A veces irse es la única opción saludable. Cuarto, nuestro valor no se mide por lo que podemos ofrecer a los demás, sino por quienes somos como personas. Finalmente, la verdad, aunque duela, siempre es mejor que una mentira reconfortante. En conclusión, Margaret nos enseña que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad, que el amor propio no es egoísta y que proteger a los demás de las consecuencias de sus malas decisiones solo aumenta su dolor. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias.